Hoy entrevistamos al secretario autonómico del mayor sindicato de enseñanza. Hablaremos con él de la educación concertada. Seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Hoy, 3 de abril, termina el plazo de escolarización en los centros educativos de Castilla y León y por eso queremos hablar de la enseñanza concertada, de cuál es la demanda que hay de este tipo de centros, de sus necesidades, su buena o mala imagen, y lo vamos a hacer con el secretario autonómico de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Discapacidad. Es el cuarto sindicato con mayor representación, con más fuerza en nuestra comunidad. Él es Ángel Arias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la escuela concertada tiene una gran importancia en Castilla y León, un 30% ocupa más o menos de toda la comunidad educativa, pero voy a dar algunas cifras para que la gente sepa realmente el potencial que tiene en Castilla y León. 220 centros, 10.000 trabajadores y más de 10.000 alumnos. Imagino que hoy termina el plazo, es pronto todavía para saber si ha habido mucha demanda o no de este tipo de centros, pero ¿qué augura que vaya a pasar? Bueno, en primer lugar, son más de 100.000 alumnos. 100.000, no sé qué cifra ha dicho, sí, 100.000. Bueno, efectivamente, ya acaba el plazo de presentación de solicitudes, se abrió lo que es el periodo de escolarización para el curso que viene, el 2024-2025, se abrió el pasado 14 de marzo y ha finalizado hoy. Las expectativas, bueno, todavía es pronto para saberlo, pero bueno, tenemos la problemática real en Castilla y León del tema de la natalidad, ¿no? La escolarización afecta sobre todo en el primer curso de infantil, el primero de infantil, que corresponde a los niños de 3 años, que son los que inician la etapa concertada y los que inician la escolarización en ese tramo. Y claro, corresponde en 2024-2025 a los nacidos en el 2021, que es justo cuando tenemos un bajón importante de natalidad. Estamos hablando que en Castilla y León en el 2021 ha habido unos 600 nacimientos menos que el curso anterior, que el año anterior. Y hay provincias muy afectadas. Valladolid es una de ellas, Valladolid hay 200 nacimientos menos, Palencia, Soria, Zamora. ¿Eso podía provocar el cierre de unidades? Claro. La problemática es, efectivamente, ya nos pasó el año pasado con menos problemas de natalidad, que lo que supuso es que, claro, al haber menos niños hay menos demanda en los centros y, por lo tanto, se puede producir cierre de unidades concertadas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, claro. Vamos a ir desgranando algunas cuestiones de la enseñanza concertada. Por cierto, a mí me gustaría saber también qué aportación o qué contribución hace la enseñanza concertada a los buenos datos, a los buenos resultados del informe PISA en Castilla y León. Bueno, ahí está. No sé si es medible porcentualmente. Incluso. Hay un apartado, PISA siempre dentro del desglose que hace, que es muy amplio, ¿no? de muchos baremos, siempre hace un desglose entre titularidad pública y titularidad privada, en todos los países que intervienen en PISA, de la OCDE y de la Unión Europea, hace un desglose en ese sentido. Y en España y en Castilla y León pues también hace esa distinción de titularidad privada y titularidad pública. Y siempre tenemos resultados, bueno, es un hecho que en todos los países siempre las puntuaciones son superiores en los casos de titularidad privada. Por ejemplo, en matemáticas en Castilla y León tenemos 23 puntos de diferencia respecto a la titularidad pública. También, si profundizamos un poco en eso, ellos distinguen un índice que se llama el índice socioeconómico, porque esos resultados están ligados a la vulnerabilidad de las familias. Entonces, luego hacen ahí también un estudio y hay un descuento de puntuación porque esas familias está demostrado que siempre sus hijos pues tienen menos puntuación. Entonces, con todo y eso seguimos teniendo una puntuación superior. Está bien que diga eso porque hay un mantra como muy extendido de que en la educación concertada la exigencia es mucho menor, que se inflan las notas. Sí. Fíjese porque hoy nuestra pregunta del día va precisamente por este asunto. Vamos a ver la pregunta ahí. ¿Creen que los niveles de excelencia de la enseñanza concertada son inferiores a la pública? Bueno, pues el resultado se va a quedar usted contento porque dicen que un 61% cree que no son más bajos y un 39% que sí. ¿Usted qué piensa? Entiendo cuál es la respuesta, pero justifíquemela. Bueno, hombre, lo que hay que mirar es los datos, es decir, al final una frase, una proposición de este tipo hay que contrastarla, ¿no? Hay que contrastarla con datos para ver si es realmente cierta o no es cierta. Y bueno, el primer dato que os he comentado es este de PISA, es decir, es complicado que unos centros inflen las notas o regalen notas y luego las puntuaciones de PISA sean superiores, ¿no? Tenemos otro examen que también nos puede corroborar eso, que es la propia EBAU. Además, la EBAU ya estamos hablando de chicos de segundo de bachillerato que este índice socioeconómico ya afecta menos porque es enseñanza no obligatoria, entonces ya solamente llegan los que quieren estudiar.
Y bueno, pues estos últimos años hay un medio de prensa que publica los resultados de la EBAU de todos los centros, ¿no? De titularidad pública, de titularidad privada y concertada. Y bueno, ahí se ve claramente también las notas. Básicamente la media que corresponde a los públicos y a los concertados es muy parecida. Creo que estaban un 6, algo, unas décimas arriba o abajo. Pero la diferencia principal es que nosotros en los centros concertados presentamos al 90% de nuestros alumnos y la enseñanza pública presenta un porcentaje mucho menor. Entonces, claro, si regaláramos las notas o si infláramos las notas, eso se vería reflejado en la EBAU, que es una prueba completamente transparente, es decir, el alumno firma con un código de barras, o sea, el corrector no sabe ni quién es el alumno ni de qué centro procede, o sea, ahí sí que no hay manera de que pueda haber trampas. Entonces, esas notas corroboran el hecho de que esa afirmación es muy discutible, ¿no? Porque si infláramos las notas, al final luego se vería reflejado en estos resultados, ¿no? De estos... Entiendo, señor Arias, que ustedes están a favor también de esa EBAU única tan pedida, tan exigida desde hace años en Castilla y León, ¿no? Hombre, aquí es una cuestión de si realmente hay un principio de igualdad o no de los alumnos respecto a estas comunidades. Entonces, ha venido aquí recientemente la consejera de Educación, ¿no? que habló del tema de la EBAU para las comunidades del PP. Ya no es que seamos partidarios o no, es que es una cuestión de si realmente hay una igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Y hay un informe, además, que se ha hecho desde Castilla y León, que lo ha hecho una catedrática de bioestadística aquí de Valladolid, Cristina Rueda, que yo creo que es demoledor, es decir, demuestra claramente... A partir de ahí empezó, digamos, la batalla de Castilla y León, ¿no? A partir de ahí. Sí que es verdad que con el tema de la pandemia se ha desvirtuado todo un poco, es decir, que todos esos datos al final pues se ha relajado también en Castilla y León, las notas han subido, es decir, que ha cambiado, he hablado con ella recientemente y claro, ese informe ya está un poco desfasado en ese sentido, porque la pandemia ha cambiado todo un poco la... ¿Y hay diferencias entre la formación de los profesores de la enseñanza pública y la enseñanza concertada? ¿Tienen más vocación docente unos que otros? ¿El perfil de edad es diferente? Sí, vamos a ver. Aquí es una cuestión de cuál es el método de selección, ¿no? Para seleccionar a un profesorado o seleccionar a otro, porque la cualificación es la misma, es decir, la cualificación que tiene... Pero claro, en los públicos tienen que hacer un examen, digamos, sí, en los concertados, pese a que lo paga la Junta de Castilla y León, no tienen que hacer ese examen, ¿no? No sé, hay, bueno, una... Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre cualificación y método de selección. Entonces, la cualificación esa nos la dan las universidades. O sea, yo tengo una carrera que me permite dar docencia en un centro público, en un centro privado, en un centro concertado. Lo que pasa es que para dar en un centro público yo tendría que aprobar una oposición. Pero esos son métodos de selección. Es decir, es un método de selección que no... La oposición no te da ni una cualificación especial. De hecho, en nuestro entorno, porque también hay un informe muy interesante sobre el tema de los métodos de selección en otros países, en nuestro entorno el método de oposición no es el más requerido, es más la entrevista personal por lo que pasa en la concertada. Una de sus mayores reivindicaciones es el salario, equiparar el salario de los profesores de la concertada con la pública, porque todavía no es similar, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso es una batalla perdida? Bueno, aquí hay dos cuestiones también que tenemos de reivindicación. En primer lugar, el tema de los salarios y también el tema de la jornada lectiva. O sea, hay diferencias importantes en ambas cosas. Es una reivindicación principal de nuestro sindicato. Evidentemente somos el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y luchamos y estamos todo el rato intentando que se equipare. Es decir, el trabajo es el mismo, es decir, estamos dando las nuevas asignaturas, el mismo tipo de alumnado y no puede ser que haya estas diferencias, ¿no? en estos aspectos. Sí que es verdad que en Castilla y León, en este sentido, sobre todo en la parte de los salarios, vamos un paso por delante, porque hemos conseguido recientemente un acuerdo muy importante, que es el acuerdo de la carrera profesional. Hemos conseguido que se extendiera también a los docentes de la enseñanza concertada. Entonces, ahora mismo, en cuanto a retribuciones en Castilla y León, estamos al 96%. Hombre, queremos llegar al 100%, pero claro, ya las diferencias son mínimas. Siempre ha habido una reivindicación histórica que son los sexenios, es decir, los funcionarios cobraban sexenios y los profesores de la enseñanza concertada no. Gracias a esta carrera profesional, pues hemos conseguido que esa diferencia se aminore. ¿Ustedes ven posible una educación concertada desde los 0 a los 18 años? Bueno, es decir, que bachillerato deje de ser privado o concertado, sí. Pasa a ser concertado, pasa a ser gratuito, vamos a decirlo de alguna forma, para que se entiendan. Es otra reivindicación. De hecho, la enseñanza es concertada, es gratuita desde los 3 hasta los 16.
Y recientemente, bueno, pues habéis escuchado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, anunciar cómo ha ido añadiendo años de 2 a 3 años, de 1 a 2 años, y el curso que viene de 0 a 1 año ya la enseñanza también es gratuita. Lo que pasa que por otro extremo no es tan sí, fácil, ¿no? En tema del régimen de subvención, o sea, nosotros queremos dar un paso más allá, que sea concertado de 0 a 3. Y luego, por el otro lado, efectivamente, que sea gratuito también una concertación del bachillerato. Con eso conseguiríamos una enseñanza completamente gratuita desde los 0 a los 18. Porque al final la libertad de elección de los padres, que es una cosa que en Castilla y León se mantiene, ¿no? Que los padres puedan elegir libremente la escuela que mejor prefieran para sus hijos, claro, queda matizada en el bachillerato. Porque claro, ya el bachillerato, al ser privado, los padres, algunos no pueden abonar esas cantidades y por lo tanto no hay una libertad de elección real. Entonces nosotros evidentemente reivindicamos el bachillerato concertado como otra medida. Hablando de cantidades que tienen que abonar los padres, siempre es muy polémica la cuota voluntaria, entre comillas, voy a decirlo de voluntaria, que tienen que pagar bueno, pues los padres que llevan a sus hijos a la concertada. Porque es verdad que muchas veces los progenitores se ven obligados a pagarla, aunque directamente nadie lo exige como tal. ¿Para qué sirve esta aportación económica y, sobre todo, no subsistirían los centros concertados que están recibiendo ayudas públicas si no fuera por esta cuota tan necesaria es? Sí, bueno, el tema de la cuota voluntaria es un tema meramente empresarial, es decir, no es una cosa que nos competa a nosotros como sindicato. Nosotros representamos a los trabajadores y el hecho de que se cobren una serie de cuotas o no es un tema que es... Sí, pero yo quiero saber cuál es su opinión. Meramente empresarial. En mi opinión es muy sencilla, porque está regulado. O sea, en Castilla y León está regulado este tipo de situaciones. De hecho, hay una instrucción de, creo que de 2017, que aparece claramente lo que significa la cuota voluntaria. Y viene bien claro que no es una cuota voluntaria en realidad. La cuota voluntaria no está bien, digamos, expresada. Lo que pasa es que, bueno, un poco entre nosotros se dice cuota voluntaria. Es más bien donación. O sea, es una donación. Entonces, lo que establece esa normativa es que aquellos padres que quieran, voluntariamente, pueden hacer una donación. Entonces, igual que hay libertad de elección de centros, pues hay libertad de que los padres puedan hacer donaciones y aparece bien claro que no puede haber, el hecho de que no se haga esa donación no puede suponer perjuicio para el alumno o negación. Pero ese siempre es el riesgo, ¿no? El miedo que puedan tener los padres. Oye, claro, si yo no pago la cuota voluntaria, ves a mi hijo no va a tener el mismo tratamiento, los mismos servicios que... Bueno, pues viene bien claro reglamentado. Es decir, si se produce una situación de estas, se produce una denuncia de los padres y perderían el concierto los centros. O sea, que está perfectamente regulado en Castilla y León. Sí que tenemos una reivindicación en ese sentido, cuando hablas de si la financiación es suficiente o no, que es con el tema del personal de administración y servicio. Es decir, en nuestros centros concertados hay un personal que es docente y otro personal que es no docente. Entonces, el personal docente depende de esa aportación que aparece. Por ejemplo, el tema del dinero que llega a la concertada viene de los presupuestos generales del Estado. Entonces hay una partida que se llama la partida de otros gastos a la que va repercutida los salarios de este personal. Y es una reivindicación nuestra que esa partida evidentemente no es lo suficiente para esos salarios que en estos últimos años están bastante perjudicados, ¿no?, en cuanto a su poder adquisitivo. Por último, yo no sé si el gran reto de la enseñanza concertada es una mayor entrada en el medio rural, o eso es bastante complicado, porque no sé cuántos centros hay en Castilla y León ahora mismo, creo que son poquitos, ¿no? Sí, en total hay 40 centros en zonas rurales que no son capitales de provincia. Es complicado porque, bueno, el medio rural, el número de alumnos, pues ya vemos cómo está la natalidad en las ciudades, pues en las zonas rurales mucho peor está la cosa, ¿no? Entonces son centros que subsisten, que bueno, que intentamos apoyarles mucho, desde la Junta también les apoyan para que puedan subsistir estos centros concertados, pero evidentemente es complicado y lo que más hay son centros públicos, claro, porque si hay un colegio en zonas rurales más pequeñas, que hay 1 o 2 colegios, pues suelen ser públicos porque hay, bueno, pues a base de ratios más pequeñas, etcétera, pues se van manteniendo. Es otra apuesta importante por parte de la Consejería de esos centros. Tenemos aquí a un profesor, director además ha sido, de escuela pública y rural. Lo ha puesto difícil, claro. Ángel. Cecilio. Bueno, tendría muchas cosas de las que hablar, ¿no? Además, curiosamente, en Olmedo hicimos la prueba del informe PISA. Y a modo de resumen voy a decir que en Castilla y León los resultados de la enseñanza pública son muy buenos y muy positivos. Y es verdad que en algunos aspectos
pues no estamos en las mismas condiciones. Los aspectos socioeconómicos son muy importantes a la hora de valorar los resultados, y con la última pregunta que ha hecho José Luis, pues también la atención que hace la enseñanza pública al medio rural es muy importante, muy buena y muy positiva. Mejorable, por supuesto, hay muchas cosas que hacer. Pero como no podemos entrar en debate, yo le preguntaría qué aspectos de la enseñanza pública destacaría, aunque solo sea en Castilla y León. Bueno, Arrima, va para lo suyo, está bien eso. yo he estudiado en la enseñanza pública toda la vida, o sea que en ese sentido nuestro sindicato no tiene ningún tipo de problema. Es más, no nos gustan las confrontaciones. Las confrontaciones entre redes todos sabemos que son negativas, porque al final los problemas que tenemos parece que es que la culpa las tienen otros, ¿no? Lo que pasa con los adolescentes, ¿no? Cuando hay una confrontación entre ellos. Entonces no nos gustan esas confrontaciones. Pero sí que tengo que decir que efectivamente la escuela pública es la número 1 en España en cuanto a resultados. O sea, de toda en el informe PISA aparece, de todas las titularidades públicas en todas las comunidades, en Castilla y León son los primeros. Gracias a eso tenemos los resultados que tenemos. Y nosotros queremos que haya una escuela pública potente y fuerte, pues siempre que hay competencia, la competencia yo creo que viene bien para todo. Entonces a nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema. La competencia y la convivencia, ¿verdad? Y la convivencia. Sí. Marta. Muy buenas noches, Ángel. Hola. Yo te quería preguntar, uno de los problemas principales que nos estás explicando, y lo has dicho además en varias ocasiones en la entrevista, es la natalidad, la baja natalidad que estamos teniendo ya desde hace muchos años y que lo llevamos arrastrando. Entonces, no sé si a lo mejor estáis planteando desde el sindicato el coger como una reivindicación en el que ahora en estas campañas de escolarización no haya tanta lucha por captar esos alumnos, sino que se intente otra vía, que es la de bajar los ratios en las aulas. Y por otra parte también, con esa baja natalidad, ahora que estamos viendo la gratuidad desde los 0 a los 3 años, ¿ha merecido la pena la inversión de los centros concertados, todo lo que han tenido que hacer para adaptar toda esa educación cuando ya existían otros centros, si realmente no hay tantos alumnos? Sí, a ver, el tema de la ratio es un tema, efectivamente, es también prioritario ahora mismo. De hecho, hemos tenido reuniones ya de conciertos recientemente y es muy importante el tema de la bajada de ratio mínima. De hecho, ya se ha bajado la ratio mínima en cada centro, pues para evitar ese cierre de unidades. Entonces, el hecho de bajarlo conseguimos que no se cierren unidades a partir de entonces. Sí que ha habido una bajada y es una reivindicación que tenemos, y tal como está ahora mismo el panorama, o se apuesta por eso o vamos a tener muchos problemas en muchos centros. Y en cuanto a lo que has comentado de 0 a 3, pues te puedo decir que sí que ha sido muy positivo, porque muchas familias que antes no llevaban a sus hijos, pues han decidido llevarlos, y nos encontramos con que la mayor parte de los centros han notado una subida importante en esa etapa. De la etapa de 2 a 3 y de 1 a 2, de 0 a 1, claro, todavía no sabemos. 0-1, bueno, como ahora hay tantas semanas de baja, yo no sé si repercutirá tanto, pero de 1 a 2 y de 2 a 3 sí, y de hecho es que están prácticamente llenos. Y es muy importante porque a partir de ahí, claro, luego ya siguen, se enganchan, y es una de las potencialidades de nuestra red, ¿no? Que tú puedes empezar con 0 años y puedes acabar con 18 en el mismo centro, algo que en ese sentido, desgraciadamente, la pública no lo tiene. Es decir, tenemos una continuidad. Entonces, todo el claustro de profesores, al final, conocemos a todos los alumnos desde pequeños, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. Óscar. Buenas noches, señor Arias. ¿Usted considera que con la educación a lo largo de los años se ha frivolizado bastante? O sea, que la educación también ha estado muy metida en la batalla partidista, en el cambio, cuando han ido cambiando el signo político de las administraciones. ¿Habría alguna reivindicación a ese respecto que usted quisiera expresar como una solicitud? Sí, nosotros tenemos una reivindicación clara, que es un pacto educativo, para evitar que haya tantas leyes educativas, que parece que cada gobierno que gana las elecciones tiene que llevar la firma de una ley educativa. Y es que además supone unos cambios para el profesorado muy importantes, desde las programaciones, lo sabes perfectamente, las programaciones, las evaluaciones, es decir, son cambios radicales y siempre más burocracia. Es decir, las leyes educativas no van a menos burocracia, sino que van a más. Y sí que hay un dato interesante en PISA, y es que después de más de 20 años, los resultados que tenemos en España y bueno, también en Castilla y León, es que son menores que los que teníamos en el 2000. O sea, después de tantas leyes y tanta inversión, que la inversión ha sido mayor,
nuestros resultados al final son menores que los que teníamos en el año 2000, en la primera edición de PISA. Entonces yo creo que es una cuestión para reflexionar, ¿no? Señor Arias, no solo hacer esto mucho, pero es que están mandando muchos mensajes la gente. Bueno, no sé si eso es buena señal o eso es buena mala. señal. Le voy a hacer una pregunta. Esto no es común, porque si no, en fin, nos volveríamos locos. Pero hay una persona, que creo que es profesora, que me dice que hay una fuga de profesores de la concertada a la pública, que es un grave problema para algunos centros para contratar profesorado y que tiene que ver precisamente con la estabilización. Sí. Sí, se está produciendo mucha fuga en tema de FP. En las FPs que se está potenciando, ¿no? El tema de la formación profesional, los ciclos formativos, sí que estamos notando un trasvase importante de profesores de la enseñanza concertada a la enseñanza pública. Pero es por lo que hemos hablado, es decir, las condiciones al final, quitando las condiciones económicas, que bueno, ya estamos muy parejos, ¿no? Con la carrera profesional, pero sí que es verdad que la diferencia de horario es importante y al final, pues, aquellos que pueden, la estabilidad es mayor. Es decir, evidentemente una persona que ha aprobado una posición pues ya tiene trabajo para toda la vida. Nosotros tenemos que aprobar la posición todos los años, es decir, nuestro trabajo no depende de año a año de cómo esté el centro. Por lo tanto, ese trasvase se nota, pero es lógico, ¿no? Es decir, hay una mayor estabilidad. Entonces, bueno, pues es una cuestión que no podemos hacer nada, ¿no? En ese sentido. Tendría que cambiar el sistema totalmente, ¿no? Claro. José Ángel Arias, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Nada, vosotros, muchísimas gracias. De este asunto. Veremos a ver qué demanda ha habido finalmente. A ver qué Imagino que pasa. estos días, en breves días, sabremos, porque algunos padres lo hacen por internet, ¿no? Claro, nos faltan esos datos, entonces en breve sabremos un poco lo que ha pasado en los centros y bueno, ahí estaremos en la lucha para evitar que se cierren unidades. Eso es. Gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros.